Vamos a iniciar esta jornada. A todos muy buenas tardes. Bienvenidos a este webinar sobre el tema People Analytics. Hoy estamos con Martín Nader, el director de la nueva maestría en gestión del talento humano. Durante la próxima hora estaremos conectados y al final tendremos un espacio para resolver las dudas que nos dejen por medio del chat. Así que si tienen dudas, pueden dejarlas por medio del chat y las responderemos en una sesión que tendremos al final de la jornada. Este webinar es presentado por la nueva maestría en gestión del talento humano, de la cual ya tenemos inscripciones abiertas. Así que quienes estén interesados en tener más información, los invitamos a contactarse vía chat con nuestra asesora educativa, Jani Alejandra Mafla, quien estará atendiéndonos. De nuevo, gracias por conectarse hoy con nosotros y vamos a iniciar. Le damos la bienvenida a Martín. Martín Nader es psicólogo de la Universidad de Palermo, Argentina. Él es especialista en liderazgo y desarrollo de habilidades directivas, magíster en dirección y liderazgo para la gestión educativa, doctor en psicología, profesor de la Universidad de ICESI desde el año 2015, fue jefe del Departamento de Estudios Psicológicos, actualmente es el director del programa de psicología y de la nueva maestría en gestión del talento humano. Sus intereses investigativos están vinculados principalmente con la utilización de la minería de datos para la resolución de problemas vinculados al campo de las organizaciones y las personas. Bienvenido, Martín. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias, Juan Felipe. Bienvenidas, bienvenidos a este espacio, a este lanzamiento de la nueva maestría en gestión del talento humano en modalidad virtual de la Universidad de ICESI. Primero quiero hacer un aviso parroquial. Por mi casa está lloviendo y está lloviendo muy fuerte. Espero que no se vaya la energía. Se fue unos minutos antes de iniciar este webinar, pero si se va, sepan comprender, digamos, no es algo que, digamos, yo haya planteado, ¿no? O haya, digamos, planificado, ¿sí? Así que tengan en cuenta esto. Bien, vamos a hablar sobre People Analytics, vamos a hablar, digamos, sobre la digitalización de los procesos de talento humano, no solamente desde la perspectiva teórica, sino también desde la perspectiva aplicada. Vamos a ver dos casos concretos, ¿sí? Un caso, podemos decir, clásico, sobre tasas de intención de renuncia, ¿sí? Y otro sobre calidad de vida laboral, que es básicamente una alternativa que estamos generando junto a otros colegas de la maestría, junto a otras profesoras de la maestría. Es básicamente una alternativa para la medición de la calidad de vida en el contexto laboral. Entonces, vamos a empezar con los aspectos generales sobre People Analytics. Quisiera confirmar con ustedes si se ve la presentación. Sí, la vemos, muy bien. Ok, bueno, básicamente lo que estamos planeando lo que estoy planeando para el encuentro de hoy es, en primer lugar, tener una breve contextualización en torno a lo que es la industria 4.0, cómo llegamos a la industria 4.0, y ya estamos hablando hoy de la industria 5.0, qué es People Analytics, cuáles son algunas de las diferencias entre este campo y otros campos relacionados con la analítica aplicada al campo de la gestión del talento humano. Vamos a ver los dos casos, ¿sí? Uno tiene que ver básicamente con la intención de renuncia y la segunda sobre calidad de vida en el trabajo. Vamos a ver algunas cuestiones relacionadas, un debate me gustaría que hagamos sobre lo que tiene que ver con ética y sobre la dimensión ética, básicamente en lo que tiene que ver con ciencia de datos, y cerramos con algunas preguntas o inquietudes que puedan tener en relación con esta temática como tal. Bien. Vamos a hablar de la industria 4.0 y la industria que está llegando, que es la industria 5.0. Básicamente la llegada, el advenimiento de estos dos tipos de industria tiene que ver fundamentalmente con el paradigma que cobija, ¿sí? esta nueva iniciativa, podemos decir, de digitalización digamos, de los procesos de talento humano, que es básicamente el paradigma de los grandes datos o el paradigma del Big Data. Básicamente estamos creando a diario creamos aproximadamente 2.5 quintillones de bytes, ¿sí? De información, ¿sí? Básicamente esta es una cantidad de información que equivale, ¿sí? Toda la información que generamos en una semana equivale aproximadamente a toda la información que se generó en el siglo XIX, ¿sí? Estos miles y miles de millones
de bytes de información, ¿sí? Están generando, digamos, una nueva dinámica organizacional y una nueva dinámica en las industrias, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya estamos hablando no solamente de la sociedad del conocimiento, sino que estamos hablando de la sociedad de la información y estamos hablando de la sociedad de la tecnología o de las tecnologías asociadas a lo que es el procesamiento de la información. ¿A qué equivale aproximadamente estos 2.5 zettabytes de información? Equivalen aproximadamente a, por ejemplo, 4.500.000 personas viendo videos en YouTube, equivalen a 231.840 llamadas de Skype, equivalen a 4.497.420 búsquedas en Google, equivalen a 1.000.000 de videos, ¿sí? Siendo visualizados por usuarios en Twitch, ¿sí? Básicamente estamos hablando de dimensiones que hace no muchos años eran impensadas, ¿sí? Y en este caso, el paradigma o el ámbito básicamente de la gestión del talento humano no queda por fuera, ¿sí? Esto, digamos, para ser más específicos, ¿sí? un día, ¿sí? En términos de datos, ¿sí? Nos implica que nosotros estemos compartiendo 95 millones de fotos y videos en Instagram, ¿sí? Que se estén subiendo a, digamos, esas imágenes en Instagram, en esta red social. 4 terabytes de información producidas por carros, ¿sí? Que tengan conectividad, por ejemplo, los carros Tesla, ¿sí? 294 billones de correos electrónicos, ¿sí? 500 millones de tweets por día. Es decir, estamos hablando de una cantidad de información muy, 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 muy grande. Ahora bien, esta cantidad de información, estos datos que se están generando, ¿sí? Se pueden caracterizar en función de las 4 Vs, ¿sí? Digamos, del Big Data. Lo que tiene que ver, en primer lugar, con la escala, ¿sí? Es decir, el volumen de los datos que se generan. La otra V tiene que ver con la variedad, es decir, se genera información de todo tipo, no solamente información que nosotros podamos organizar, ¿sí? en una tabla de doble entrada, ¿sí? Tal y como lo son las tablas en Excel, ¿sí? Con columnas y con filas. Estamos hablando de velocidades astronómicas en torno a la generación de la información, pero también estamos hablando de la velocidad de los equipos para procesar la información, de los equipos, de los lenguajes de programación, para poder procesar esta información. Y además tenemos una cuestión relacionada con la veracidad de la información, es decir, las fuentes de generación de información. ¿De dónde se genera esta información? ¿Cómo llega, digamos, a los diferentes medios de transmisión? Entonces, a partir de estas 4 Vs podemos empezar a, digamos, generar una idea bastante más clara respecto de lo que estamos hablando cuando hablamos de grandes volúmenes de datos o también llamado Big Data. Hablando específicamente del campo del Big Data y hablando específicamente de, digamos, de los dos grandes paradigmas que han irrumpido en la escena, que son el paradigma del aprendizaje automático, ¿sí? O machine learning, y la inteligencia artificial, pues tenemos que decir claramente que todo lo que tiene que ver con grandes volúmenes de datos, cuando se combina con procesos de análisis de datos y modelos estadísticos, pues en realidad la combinación de ambos nos da la minería de datos. Hoy vamos a trabajar particularmente en una subárea de lo que es la minería de datos, que es en este caso People Analytics. Cuando combinamos grandes volúmenes de datos y algoritmos, podemos, o estamos mejor dicho, dentro del territorio que, digamos, nos lleva a desarrollar herramientas para poder procesar esta información. Y si combinamos modelos estadísticos con algoritmos, estamos dentro del territorio del aprendizaje automático. Si combinamos herramientas, ¿sí?
con aprendizaje automático y minería de datos, pues estamos dentro de lo que es analítica de grandes volúmenes de datos. Les decía que el aprendizaje automático, Machine Learning, ¿sí?, implica la posibilidad de que digamos, de que las máquinas, de los procesadores, que los algoritmos concretamente puedan aprender y optimizar los resultados de un proceso de analítica, ¿sí? Eso implica, ¿sí?, que tenemos que tener mucha claridad respecto de qué es lo que queremos hacer en torno a, digamos, por ejemplo, los procesos de gestión del talento humano, si queremos describir, si queremos diagnosticar, si queremos predecir o si queremos obtener acciones o sugerencias de acciones y de caminos en términos de toma de decisión. En este sentido, ahí hablamos de la analítica descriptiva, qué es lo que está pasando, la analítica diagnóstica, por qué está pasando lo que está pasando, qué sucederá, lo que tiene que ver con la analítica predictiva, y cuál es el mejor curso de acción para esta problemática que estoy intentando resolver. Eso es lo que se denomina analítica prescriptiva. Y estos 4 tipos de analítica los puedo resolver utilizando diferentes tipos de algoritmos. Algoritmos que a grandes rasgos se pueden clasificar en algoritmos algoritmos, digamos, asociados al aprendizaje supervisado y algoritmos asociados al aprendizaje no supervisado. ¿Cuál es la diferencia entre los algoritmos relacionados con el aprendizaje supervisado y algoritmos que, aprenden de manera no supervisada? Pues básicamente que exista un fundamento teórico que guíe el proceso del análisis. Si existe una teoría, un modelo teórico que oriente el proceso de analítica, hablamos de aprendizaje supervisado. Si no tenemos, ¿sí?, una teoría que guíe, un modelo, una orientación que guíe, digamos, el proceso de análisis, hablamos de aprendizaje no supervisado, ¿sí? Dentro de los algoritmos que se utilizan con mayor frecuencia en analítica de grandes volúmenes de datos y particularmente en People Analytics, tenemos los algoritmos de clasificación y los modelos que nos llevan a la regresión. Regresión en este caso es básicamente, los algoritmos o los modelos matemáticos de la regresión nos permiten predecir, ¿sí?, las variaciones en una variable criterio a partir del conocimiento de la forma como interactúan las variables dependientes, también llamadas predictoras, entre sí y con la variable dependiente. Por otra parte, tenemos los algoritmos que nos permiten, digamos, realizar acciones sin que exista, digamos, una orientación clara, es decir, sin que exista un modelo teórico. Acá tenemos algoritmos de agrupación y algoritmos de asociación. Dentro de los algoritmos de agrupación o de clustering o de, digamos, de generación, ¿sí?, por ejemplo, de categorías a partir de datos cuantitativos, tenemos diferentes, el algoritmo K-means, tenemos el algoritmo la clusterización jerárquica, bueno, tenemos diferentes alternativas, mientras que los algoritmos de asociación, pues tenemos diferentes alternativas. Tenemos, por ejemplo, árboles de decisión, tenemos, aunque está discutido si es de clasificación o si es de asociación, pues por ejemplo redes neuronales, ¿sí? La mayoría de los autores lo utilizan como algoritmos de clasificación, aunque en algunos casos también se ha probado como algoritmos de asociación. Bien, esto para dejar claro, digamos, en qué estamos, digamos, qué implicaciones tiene en este caso el paradigma de los grandes datos, de los grandes volúmenes de datos, dentro del cual se encuentra People Analytics. Tenemos también que considerar el tipo de información con el que vamos a trabajar. Tenemos información estructurada, ¿sí?, que es un tipo de información generalmente numérica que se puede organizar en columnas y en filas, ¿sí? Tenemos datos no estructurados que corresponden aproximadamente al 85 o al 90% de esas toneladas de información que se generan a diario, ¿sí?
El 85-90% de esta información es no estructurada. Ahí tenemos documentos, tenemos emails, tenemos videos, tenemos fotografías, tenemos audios, podcasts, ¿sí? Y tenemos información semiestructurada. Es información que permite, ¿sí? Es un tipo de información que permite, digamos, ser, digamos, organizada, ¿sí? Para poder realizar, digamos, análisis de, digamos, que permite ser analizada mediante diferentes técnicas o diferentes aproximaciones, ¿sí? Aquí vamos a trabajar con información estructurada, en los dos casos, e información no estructurada. La información estructurada es básicamente información numérica y la información no estructurada es información textual, ¿sí? Vamos a analizar tweets, ¿ok? Bien. Para nosotros poder entender cómo es que realizamos un proceso de analítica de grandes volúmenes de datos, tenemos que entender cómo es el proceso, ¿sí? En este sentido, existe un modelo que es, digamos, está ampliamente aceptado digamos, en el mundo, que es el modelo CRISP. CRISP significa Cross Industry Standard Processes for Data Mining, ¿sí? En el campo de las ciencias sociales humanas, que es en el que se inscribe la gestión del talento humano, pues básicamente estamos mucho más orientados a la utilización de la minería de datos que a la creación de software o a la optimización, digamos, de algoritmos de aprendizaje automático. Eso está más cercano al campo de las ingenierías, que toman a la analítica de grandes volúmenes de datos como un objeto de estudio. En este campo utilizamos, digamos, a la analítica de grandes datos, de grandes volúmenes de datos, como un conjunto de herramientas para resolver problemas. Es decir, utilizamos un carácter, lo utilizamos de forma mucho más aplicada, ¿sí? En este sentido, el modelo CRISP nos dice en primer lugar que tenemos que entender cuál es el negocio, en este caso, cuál es la problemática que tenemos que resolver. Tenemos que entender cuáles son las características de los datos, si son estructurados, no estructurados, dónde los podemos obtener, ¿sí? Cómo los podemos obtener, porque no es lo mismo obtener, por ejemplo, datos de Twitter que obtener información relacionada con salarios u otro tipo de información, ¿sí? O datos relacionados con accidentalidad, datos relacionados con satisfacción, datos relacionados con compromiso organizacional. Pues tenemos que entender cuáles son esos datos y de dónde los podemos obtener. Y ahí básicamente entramos en la dimensión ética sobre la cual me gustaría que discutamos un poco hacia el final de este webinar. Tenemos que preparar los datos, tenemos que organizarlos de tal forma que el lenguaje de programación que utilicemos o el software que utilicemos pueda, digamos, leer la información, pueda entender la información y podamos operar de manera clara y precisa. Tenemos que generar modelos, ¿sí? Hoy vamos a generar dos modelos, un modelo, digamos, para agrupar, ¿sí? Un modelo de clusters, básicamente vamos a agrupar información, fundamentalmente información numérica, para poder entender, digamos, qué tipo de variables son las que en realidad llevan a las personas de una organización X, ¿sí? A tener la intención de renunciar. Tenemos que evaluar, ¿sí? ¿Cuál es el mejor modelo? Cuando entendemos cuál es el mejor modelo, lo implementamos, ¿sí? Implementamos ese modelo, esa solución para la problemática concreta, digamos, sobre la cual estamos, digamos, en la cual estamos inmersos, en este caso como personas dentro del campo de la gestión del talento humano. Y esto básicamente me lleva al punto de partida, que es la industria 4.0, ¿sí? Que es una industria en la cual las tecnologías de la información y de la comunicación, en este caso también acelerada por el advenimiento, por la llegada de la pandemia, esta industria 4.0 implica básicamente que el acervo o los dos elementos más importantes de la industria hoy son el conocimiento y las personas, y lo que hacen las personas con ese conocimiento. Sin embargo, hay digamos, está empezando a llegar también, o está empezando a hablarse de la industria 5.0. La industria 5.0 es aquella industria en la cual las máquinas y las personas interactúan para lograr
mejores entornos de trabajo, mayor productividad, mayores niveles de satisfacción, ¿sí? Todavía estamos empezando a entender cómo es que funciona la industria 4.0, cómo es que podemos hacer uso de las herramientas que se han generado a partir de los desarrollos en el campo de las ingenierías fundamentalmente. Estamos empezando a entender en las ciencias sociales cómo es que funciona este paradigma, todavía con ciertas, digamos, con ciertos temores, ¿sí? Porque, digamos, en el campo de las ciencias sociales en realidad venimos de otro tipo de tradiciones. Una vez que lo entendamos, realmente podemos decir que entraremos en la dimensión de la industria 5.0, en la cual digamos, las máquinas y las personas vamos a interactuar, cada una con sus especificidades, y con sus particularidades, pero máquinas y personas van a interactuar, reitero, para generar mejores condiciones de trabajo, digamos, mayores niveles de satisfacción, de productividad, etc. ¿Sí? Esto también, por supuesto, tiene unas implicaciones a nivel ético que, reitero, me gustaría que discutamos en algunos minutos más. Bien, nos aproximamos a los aspectos conceptuales, en concreto, ¿qué es People Analytics? ¿Cómo diferenciamos a este campo de otros campos que están asociados, ¿sí?, a la analítica de grandes volúmenes de datos en el contexto de la gestión del talento humano? Y en este sentido, Whiteman nos dice que particularmente hay 4 grandes campos sobre los cuales se está trabajando, ¿sí? Son los principales, no los únicos, pero son los principales, los cuales han sido denominados People Analytics, ¿sí? Que tiene que ver con la forma como las personas, por ejemplo, mantienen su balance entre el tiempo que están en el trabajo y el tiempo que están con su familia. Es decir, todo lo que tenga que ver con personas y con la forma cómo se sienten respecto de su trabajo, ¿sí? Eso es, a grandes rasgos, People Analytics. Lo que tiene que ver con Human Capital Analytics, que está relacionado con el valor agregado, ¿sí?, del conocimiento, cómo medimos y cómo transformamos, ¿sí?, ese conocimiento que traen las personas, cómo transformamos ese conocimiento en valor agregado para organizaciones y para la sociedad, para las organizaciones y para la sociedad. Lo que tiene que ver con HR Analytics, ¿sí?, que no es lo mismo que HR Metrics, ¿sí? HR Analytics tiene que ver con lo que tiene que ver con la comprensión de los procesos generales en torno al área de recursos humanos o del área de talento humano, y lo que tiene que ver con Workforce Analytics, que está relacionado con, o se ocupa de, lo que tiene que ver con las problemáticas que pueden ser resueltas con diferentes tipos de algoritmos, o pueden, digamos, brindarnos evidencia para poder resolver, ¿sí? Es mejor decirlo de esa forma, nos brindan evidencias para poder resolver problemáticas vinculadas con el ejercicio del trabajo. Temas relacionados con productividad, temas relacionados con, por ejemplo, con salarios, cómo yo logro, digamos, atraer al mejor talento sin, digamos, generar desbalances en mi presupuesto, ¿sí? Bueno, sin embargo, Whiteman también nos dice que en realidad, pues podemos utilizar los 4 tipos de analítica porque hay muchos solapamientos, hay mucho terreno gris entre las 4, ¿sí? En realidad lo que dice Whiteman, en realidad nos plantea que podemos utilizar de manera indistinta los 4 tipos de analítica, ¿sí? Porque en realidad están centradas todas de manera, o están definidas todas de manera relativamente parecida, ¿sí? Aunque se ocupan de cosas distintas, pero el punto clave, ¿sí?, el punto clave de todo lo que tiene que ver con la analítica asociada a la gestión del talento humano implica la obtención de evidencias desde diferentes fuentes, ¿sí?, o con diferentes tipos de datos. Implica obtener información para contar con evidencia que me permita tomar decisiones claras y concretas en relación con una problemática, ya sea vinculada con la gestión del capital humano, es decir, en este caso el conocimiento, relacionado con
el bienestar de las personas o en relación con el cumplimiento de las metas, ¿sí? Esos son los tres grandes campos, digamos, sobre los cuales podemos actuar con cada una de estas aproximaciones o a partir de cada una de estas aproximaciones. No sé si hay preguntas, Juan Felipe, si estamos bien. Hasta el momento todavía no hay preguntas. Por ahora, por ahí Andrea dice, los datos son mi coco. Andrea, los míos también. Sí, yo creo que los de muchos profesionales, el manejo de data es el coco. Entonces, chévere que estemos teniendo esta charla hoy. La manera en cómo de pronto Martín nos ha explicado los tipos de datos y cómo se agrupan y para qué sirven, pues creo que nos despeja muchísimas dudas. Entonces, y pues me imagino que hay más, así que si tienen preguntas, nos las pueden dejar en el chat para resolverlas. Sí, en realidad, Andrea, los datos en realidad no son el problema esencial. Los algoritmos en realidad no son el problema esencial. La programación no es el problema esencial, ¿sí? En realidad, todos estos elementos que estoy mencionando se quedan realmente cortos en relación con la problemática fundamental, y es cómo utilizamos esa evidencia para tomar decisiones que vayan en favor de los colaboradores y colaboradoras y también en favor de la organización. En ese sentido, esa es la clave, ¿sí? La toma de decisiones. Ese es el proceso más complejo, ¿sí? Ese es el proceso más complejo. En realidad, lo que tiene que ver con People Analytics, que es lo que nos convoca en la noche de hoy, digamos, esos números, ¿sí? En realidad, cuando uno empieza a entender la lógica detrás de cada uno de estos procesos, pues en realidad es bastante sencillo, ¿sí? No tiene mayor complejidad, ¿sí? Pero sí es importante tener en cuenta lo siguiente, y esto, digamos, en la maestría está muy claro, en esta asignatura y en todas las asignaturas. El punto clave, el punto central acá es el siguiente, es cómo podemos hacer, qué podemos hacer y cómo podemos hacer para fundamentalmente tomar decisiones, ¿sí? Y tomar decisiones que permitan, digamos, desarrollar a las personas, permitan que las personas se puedan desarrollar, no solamente quieran llegar a la organización, sino que quieran quedarse en la organización y además, teniendo en cuenta, lograr, digamos, decidir que las personas lleguen y se quieran quedar, beneficiando también a la organización, es decir, generar acciones concretas basadas en evidencia para poder, digamos, potenciar el desarrollo integral de las organizaciones. Y hablamos de desarrollo integral con las personas, ¿sí? No hablamos del desarrollo integral de las organizaciones dejando de lado a las personas, no, es personas y organizaciones, porque no hay organizaciones sin personas, ¿sí? Eso es muy claro. Entonces, en este sentido, digamos, esta aproximación que tomamos en la maestría, en la cual integramos organización y desarrollo de personas, pues en People Analytics, ¿sí? Combinamos otros elementos que tienen que ver con programación y demás, pero el eje va a estar puesto siempre en la toma de decisiones. ¿Cómo pasamos de ese número, de esa cifra, a una decisión concreta? ¿Qué hacemos? El estudio de casos va a ser central, no solo en esta asignatura People Analytics, que corresponde al segundo semestre, sino en todas las asignaturas contempladas en el pensum de la maestría. Bien, vamos a centrarnos específicamente con nuestros casos, ¿sí? Quisiera confirmar con ustedes si ahí están viendo. Sí, señor. Perfecto. Bueno, vamos a ver dos casos. Uno que tiene que ver con las intenciones de renuncia, ¿sí? De las personas que laboran en una empresa. Este es un caso clásico, ¿sí? Es un caso que ustedes lo pueden encontrar en diferentes repositorios, en GitHub, en Kaggle, en Medium. Bueno, hay diferentes repositorios en los cuales ustedes pueden encontrar diferentes casos para resolver con sus bases de datos, códigos y demás. Yo aquí hice unas adaptaciones al código.
Esto que están viendo, quienes no lo conozcan, es un entorno que se llama RStudio, ¿sí? Es básicamente es una interfaz, ¿sí? Que trabaja con base en un lenguaje de programación orientado a objetos llamado R. R por revolución. Es un lenguaje de programación que es, digamos, es de código abierto. Esto significa que cualquier persona puede hacer modificaciones, es gratuito, ¿sí? Y nos permite procesar grandes cantidades de información en tiempo real, ¿sí? Aquí vamos a trabajar con dos, digamos, con dos casos, uno que tiene que ver con, digamos, con explorar algunas de las variables que en realidad nos permiten a nosotros poder establecer cuáles podrían ser las causas, digamos, o cuáles podrían ser los factores, no las causas, cuáles pueden ser los factores que contribuyen a que una persona tenga el deseo de irse de una organización, considerando también aquellas personas que ya se han ido, ¿sí? Y en este sentido, no me voy a tener demasiado en las cuestiones de programación, porque el tiempo es limitado también. Lo que vamos a hacer es ir rápidamente a explorar, en este caso, las características de la base de datos. Esta es la base de datos, reitero, ustedes la pueden descargar, está en muchos repositorios. Aquí básicamente tenemos la variable attrition, que es básicamente la variable en la cual, digamos, las personas se han ido o no se han ido de la organización. En este caso, si la persona viaja con frecuencia o no viaja con frecuencia, ¿sí? Unas tasas básicamente de productividad, el departamento en el que trabaja la persona, la distancia en kilómetros de la que vive la persona, ¿sí? La educación, si es de pregrado, si es maestría, si es doctorado, cuál es el campo, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con el número del empleado, ¿sí? El número de registro, el nivel de satisfacción, siendo 1 el nivel de satisfacción más bajo y 5 el nivel de satisfacción más alto, el género, ¿sí? Digamos, la cantidad de horas, digamos, con las que, digamos, la cantidad de horas que trabaja, digamos, en la semana, el nivel de compromiso, el nivel laboral, si es un nivel operativo, si es un nivel gerencial o alta gerencia, el tipo de función, ¿sí? ¿Ok? El estado, digamos, el estado civil, ¿sí? El ingreso mensual, ¿sí? El número de compañías que trabajó antes de trabajar, digamos, en esta compañía, si tiene más de 18 años, en este caso todos tienen más de 18 años porque estamos hablando de la edad mínima para trabajar. En este caso, si ha trabajado horas extras o no, ¿sí? Desempeño, satisfacción con las relaciones que establecieron con los jefes, ¿sí? Es decir, tenemos un montón de variables, ¿sí? Si tienen, digamos, si está balanceado, si le dedica más tiempo a la familia que al trabajo o viceversa, la cantidad de años en la compañía, la cantidad de años en el rol, ¿sí? La cantidad de años desde la última promoción y los años, digamos, con su jefe o jefa actual. Entonces, lo que vamos a hacer en este caso es ir ejecutando los códigos, ¿sí? Para, digamos, para ir más rápido, voy a ir por acá. No sé, Juan Felipe, si hay alguna pregunta mientras yo voy ejecutando. Hasta el momento no tenemos preguntas. Por ahora no tenemos preguntas, Martín. Ok, perfecto. Aquí yo lo que estoy haciendo con este funnel, ¿sí? Lo que estoy haciendo básicamente es determinar qué variables voy a incluir y qué variables no voy a incluir, en este caso, en el, digamos, que voy a incluir para que el algoritmo digamos, que genera los clusters, ¿sí? Utilice esas variables o no. Voy a utilizar, en este caso, toda una serie de variables que, digamos, son principalmente numéricas, ¿sí? Acá tenemos, digamos, los valores de correlación con cada, en este caso con cada categoría, son valores estandarizados, ¿sí? Entonces voy a seleccionar el número del empleado para saber cuál es básicamente, si en este caso, digamos, renunció o no renunció, si, digamos, si manifestó intención de irse o se fue, digamos, o no, si trabajó,
si trabajó horas extra, cuál es el nivel, ¿sí? Que posee, digamos, su cargo dentro de la organización, el ingreso mensual, los años en la compañía, si es digamos, un empleado o empleada que puede recibir acciones, es decir, convertirse en accionista de la compañía, los años con el jefe actual, la cantidad de años que lleva trabajando, el estado civil, edad, los años en el rol actual, el tipo de rol, ¿sí? Satisfacción con el ambiente del trabajo, compromiso y si trabaja, si tiene que viajar o no. Ok, yo voy a ir rápidamente en este caso pasando, digamos, por las diferentes líneas de código. Aquí vamos a calcular la distancia de Bower. La distancia, digamos, habitualmente cuando hacemos un análisis de clúster para entender, digamos, cómo es que se agrupan y cuáles son las variables que están asociadas a un vector, ¿sí? Que se grafica en un espacio de 3 dimensiones, generalmente utilizamos la distancia euclídea. Pero en este caso, como tenemos variables nominales, variables ordinales, variables con nivel de medición por intervalo, utilizamos la distancia de Bower, que es mucho más robusta frente a la utilización de variables con diferentes niveles de medición, ¿sí? Calculamos estas distancias. Vemos cuáles son en este caso los empleados dentro de la base de datos que en realidad tienen mayor similitud. Vamos a verlo nuevamente. Y en este caso tenemos los casos 1154 y 458 que contestaron prácticamente lo mismo. Lo único que se diferencian es el número de registro. Acá tenemos el empleado o empleada 1624 y el empleado o empleada 614. Los dos manifestaron intención, digamos, de irse o se han ido. Los dos han trabajado más horas de las que se les requerían. Los dos tenían trabajos de carácter operativo. Acá sí se diferencian. Uno ganaba $1.569 y el otro 1.878. Tenían menos de un año en la compañía, no eran, digamos, no podían acceder por antigüedad a las acciones, digamos, de la compañía, tenían menos de un año con el actual jefe, menos de un año en total de antigüedad, eran solteros, 18 años, menos de un año, y eran, en este caso, representantes de ventas, ¿sí? Que viajaban con mucha frecuencia, tenían poco nivel de satisfacción, digamos, con el ambiente de trabajo y estaban relativamente comprometidos con su actividad laboral. Bien. Martín, Ok. por aquí Señor. tengo una pregunta de Diana Chinchilla. Ella nos pregunta cómo se llama la base y dónde se puede descargar. Ya les voy a enviar el enlace para que la puedan descargar. Les envío por el chat. Listo. También van a poder descargar el código en ese enlace como tal. Bueno, vamos a calcular en este caso los clústeres, vamos a hacer la clusterización, ¿sí? Vamos a definir en este caso cuáles son los números, en este caso de clústeres, que se necesitan para poder mantener cierta independencia entre cada uno de los clústeres. Este resultado nos está diciendo que podemos trabajar y debemos trabajar con seis agrupaciones, con 6 categorías, ¿sí? No voy a entrar, reitero, en la matemática de cada uno de estos elementos. Eso sí será, digamos, parte de la asignatura People Analytics. ¿Ok? Y vamos a graficar, ¿sí? Vamos a graficar. En este caso tenemos la clasificación, ¿sí? La clasificación de cada caso en cada clúster. El caso 1 está en el clúster 1, el caso 2 en el clúster 2, el caso 3 en el 3, el caso 4 y el 5 en el clúster número 4, el caso 6 en el clúster 1. ¿Sí? Ya hemos clasificado a todos nuestros empleados y empleadas, ¿sí? En cada una de las agrupaciones, ¿sí? En este sentido, yo les voy a mostrar, ya he hecho, digamos, este trabajo, ¿sí? Yo les puedo facilitar esta base de datos. Yo ya, digamos, separé aquellas personas que
están en un clúster o en otro. Aquí están los que están en el clúster número 1, los que están en el 2, los que están en el 3, en el 4, en el 5 y en el 6. Les puedo facilitar, por supuesto, esta base también para que puedan trabajar, ¿sí? Porque, digamos, quisiera dejar en claro una cuestión, y es que habitualmente cuando trabajamos en People Analytics, ¿sí? Cuando logramos la clasificación, en realidad ya el trabajo de un analista de datos, ¿sí? Terminaría, ¿sí? Porque lo que sigue después es la toma de decisiones, pero para la toma de decisiones en realidad necesitamos, digamos, profundizar en algunas cuestiones, ¿ok? Yo en este sentido quisiera también mostrarles las características, en este caso, de los clústeres, ¿sí? En este sentido, lo que nosotros tenemos es un clúster, particularmente el número 3, que es el que tiene la mayor cantidad de personas, ¿sí? Tiene la mayor cantidad de personas que han renunciado o han manifestado, digamos, intención de retirarse de la compañía. Y además, en este caso, digamos, este podría ser el clúster central que nosotros podríamos tomar en cuenta para analizar. Uno de los que tiene peor desempeño, podemos decir, o algunos de los que tienen peor desempeño, es decir, que tienen menor cantidad de casos, ¿sí? Son el clúster 5 y el clúster 6, ¿sí? Entonces podríamos decir en este caso que el clúster 3 puede llegar a tener, en este caso, las claves para nosotros poder tomar decisiones. Ya después, ¿sí? Ya después es trabajo de cada, digamos, de cada gestor de talento humano poder definir claramente cuál es la decisión, en este caso, que se toma en relación con esas, digamos, digamos, con esas características o las personas que tienen esas características. Reitero, esto tiene también unas implicaciones de índole ética, las cuales me gustaría que discutamos digamos, en unos minutos cuando finalicemos con esta charla. Y este gráfico que ustedes ven acá, ¿sí? Clasifica a cada uno de los casos en cada uno de los clústeres. Vamos a ver en este caso a las personas que están en el clúster número 3, ¿sí? Las personas que están en el clúster número 3 son personas que, por ejemplo, este es el caso, vamos a ver, la persona que tiene clúster 4, clúster 1, 5, vamos a ver si encontramos una persona en el clúster 3. Bien, acá tenemos una persona, ¿sí? Que sí efectivamente ha manifestado, digamos, la intención de renunciar, o efectivamente ha renunciado. Su estado civil es divorciado, tiene 44 años, es una persona que, digamos, trabaja en investigación, ha trabajado, digamos, digamos, de más, es decir, ha hecho horas extra, gana $2.300 al mes, ¿sí? Vamos a ver otro. Acá tenemos a un técnico de laboratorio que está casado, ¿sí? Que tiene 28 años, que tiene un trabajo operativo, que también está, digamos, ha trabajado o está trabajando, digamos, horas extra, ¿sí? Tiene un ingreso de 2.500 y tiene un ingreso de $2.500 al mes. Acá tenemos, vamos a ver otro, por ejemplo, tenemos a una persona que manifestó intenciones o ha renunciado también, es soltero o soltera, tiene 34 años, es representante de ventas, tiene un nivel laboral 2, podemos decir, digamos, de nivel operativo un nivel más, planteémoslo de esa forma, y tiene un ingreso, digamos, está clasificado, en este caso, con un ingreso de $5.000 al mes, ¿sí? Vamos a ver otro ejemplo. Tenemos a otra persona que tiene 31 años, está casado, es director de manufacturas, de elaboración de manufacturas, ha trabajado o está trabajando, digamos, horas extra, está ganando $6.179 al mes. Fíjense que hay un elemento en común con todas estas personas, y es que han trabajado horas extra, ¿sí? Todas estas personas, independiente del rango salarial, porque tenemos personas que ganan relativamente poco y personas que ganan bastante, todas ellas
independiente en este caso de su estado civil, estas personas han trabajado o están trabajando horas extra. Eso ya nos está dando una pista, ¿sí? Porque, por ejemplo, en este caso tenemos a las personas que están en el clúster número 2, ¿sí? Esta persona tiene 45 años, trabaja justamente en el área de talento humano, está casado, no hace horas extra y gana $9.700. Entonces, esto básicamente, si lo vemos con cada uno de los casos, tenemos otra persona que tiene 54 años, está casado o casada, no trabaja horas extra y tiene un ingreso de $10.725. Entonces podríamos decir que, podríamos pensar intuitivamente que el nivel salarial, una banda salarial, podemos decir entre los $1.000 y los $5.000, solamente habiendo visto estos tres casos, después se puede profundizar en cada clúster en particular, entre los $1.000 y los $5.000 tenemos personas, digamos, que también para complementar su salario, pues en realidad hacen horas extra, ¿sí? Y eso, podríamos pensar, afecta su balance entre vida laboral y vida familiar, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, ahí tenemos, digamos, información que luego, por supuesto, con esto se puede profundizar. Por cuestiones de tiempo, en este caso, no lo haremos, ¿sí? Pero sí podemos profundizar en este tipo de cuestiones, porque aquí básicamente lo que tenemos que hacer es tomar decisiones, ¿sí? Tenemos aproximadamente 60% de las personas, ¿sí? Que se transforma, digamos, en una carga enorme, ¿sí? Porque son personas que ya han renunciado o bien que han manifestado intención de renunciar. Vamos a ver otro caso, un caso, en este caso, asociado a un proyecto, digamos, con el que estamos trabajando con varias profesoras de la maestría, varios profesores y profesoras de la maestría, que tiene que ver con generar una alternativa para poder medir calidad de vida laboral, ¿sí? La calidad de vida laboral es un concepto que todos entendemos desde el sentido común, pero a la hora de definirlo, a la hora de medirlo, resulta ser que ese sentido común pues no está tan compartido por las personas en el mundo académico y en el mundo de la industria. Concretamente hablamos de la calidad de vida laboral desde dos perspectivas, una perspectiva objetiva y una perspectiva subjetiva. La perspectiva objetiva nos dice que la calidad de vida laboral corresponde con o se garantiza mediante factores que están, en este caso, por fuera del control de las personas, ¿sí? Hablamos concretamente de asignaciones salariales, hablamos de accidentalidad, hablamos de cuestiones, digamos, que se miden sobre todo a nivel de las organizaciones. Por supuesto, los accidentes evidentemente los tienen las personas, pero la calidad de vida objetiva se logra medir a partir de datos agregados, es decir, los datos individuales los agregamos a nivel de la organización y en ese sentido es que la organización puede decir que tiene una calidad de vida laboral, podemos decir baja, media, alta, muy baja, lo que sea. Por otro lado, tenemos la calidad de vida laboral desde la perspectiva subjetiva, que tiene que ver con la medición, aquí sí a nivel individual, ¿sí? Por ejemplo, de los niveles de satisfacción, de los niveles de bienestar, que es lo que habitualmente se hace cuando se hacen evaluaciones de riesgo psicosocial, ¿sí? Habitualmente, o mejor dicho, por mandato legal, las empresas que tienen más de 50 personas en nómina deben hacer una evaluación de riesgos psicosociales por año, ¿sí? Para poder obtener la información necesaria para implementar sistemas de vigilancia epidemiológica que permitan minimizar los riesgos asociados a, digamos, a los vínculos con otros compañeros y compañeras, con el jefe, las demandas emocionales, bueno, todo lo que está contemplado dentro de lo que es la resolución 2646 de 2008. En este caso, lo que proponemos es, pensemos una alternativa que pueda agregarse a nivel de una organización, de un país o de una región, pero que también se pueda desagregar a nivel de individuos, ¿sí? Sin que eso implique, en este caso, pérdida de información, porque si nosotros agregamos a nivel de la organización, pues la persona que vea los datos a nivel de la organización va a decir, bueno, pero en realidad yo estoy muy insatisfecho. Pero los niveles de satisfacción de la organización muestran que la gran mayoría de las personas están muy satisfechas, ¿sí? Es decir, se pierde, aunque estadísticamente significa otra cosa, pero se pierde representatividad.
En cambio, si trabajamos desde la perspectiva subjetiva, tendríamos, si tenemos, por ejemplo, una organización con 1000 colaboradores y colaboradoras, tendríamos 1000 calidades de vida laboral diferentes, ¿sí? Entonces, lo que planteamos en este caso es utilicemos fuentes de información diferentes. En este caso utilizamos tweets, ¿sí? Aquí básicamente trabajamos con una base de datos, ¿sí? Con tweets. Descargamos tweets que tuviesen la palabra burnout en el cuerpo del texto. Por ejemplo, tenemos al tweet número 3, dice, My class talking about burnout. Me. Oh, look, it's me. Es decir, esta persona está siendo extremadamente sarcástica porque cuando en una clase determinada están hablando de burnout, pues esta persona dice, bueno, en realidad me están nombrando en todo. ¿Sí? Me siento identificada con todo o identificado con todo. Por ejemplo, acá el tweet número 12 dice, The academic burnout is real. ¿Sí? Digamos, el síndrome de agotamiento emocional es real. ¿Sí? Vamos a ver otro. Por ejemplo, a ver, vamos a ver otro. Por ejemplo, el 67 dice, I'm just feeling tired and sad these days, even on good days. Good days being those where I'm not dealing with professors. ¿Sí? Entonces, en este sentido, la persona está diciendo en realidad que está agotada, emocionalmente agotada, y los días más felices, en realidad, los buenos días, son los días en los que no está en el trabajo. Es decir, emocionalmente esta persona está, digamos, está manifestando malestar en relación con su trabajo, ¿sí? Bien, lo que vamos a hacer acá es básicamente preparar la información, ¿sí? Vamos a trabajar con esta base de datos, ¿ok? No he llamado a las librerías, las voy a llamar ahora. Bien, voy a preparar los datos, voy a transformar a todos los datos en minúsculas, voy a remover signos de puntuación, emojis, voy a remover usuarios, aquí está justamente la dimensión ética, voy a remover URLs, voy a remover todo aquello que no sea el lenguaje natural. Y el lenguaje natural en este caso son las palabras individuales, pero luego, dependiendo del tipo de análisis que hagamos, voy a trabajar concretamente con enegramas, con bigramas, es decir, con palabras combinadas, con trigramas y con documentos enteros, ¿sí? Entonces reitero, voy a pasar rápidamente por todas estas funciones, las voy a seleccionar, ¿sí? En este caso seleccionamos tweets en inglés porque las librerías concretamente que existen hoy, los lexicones, digamos, para comparar una palabra en un tweet contra ese diccionario, pues los que están en español todavía están en proceso de mejorarse, ¿sí? Es decir, no tienen una enorme cantidad de términos como si los hay en el inglés. Aquí vamos a remover las stop words, que son las palabras que por su frecuencia de aparición pueden alterarlos en el análisis. Voy a remover palabras adicionales que yo ya he identificado. Voy a eliminar los espacios en blanco, ¿sí? Voy a estemizar, es decir, aquellas palabras que quedaron cortadas las voy a completar, ¿sí? Y voy a generar una matriz. Aquí es cuando pasamos de datos no estructurados a datos estructurados, porque nosotros tenemos el tweet, lo descomponemos en palabras y cada columna de esa matriz es una palabra y cada fila es un documento. Y aquí básicamente lo que hacemos es contar si una palabra que está en una columna está en un documento. Y ahí es cuando ya las palabras en principio, ¿sí?, empiezan a ser un poco menos relevantes y empiezan a ser más relevantes las frecuencias de aparición de cada palabra en cada documento. ¿Sí? Voy a crear una matriz en este caso y voy a generar una nube de palabras. ¿Sí? Vamos a ver esta nube de palabras. En esta nube de palabras vemos que tenemos términos tales como work, como people, como worker, como pandemic, como leadership, como health, ¿sí? Year, COVID, stress, es decir, claramente
nosotros encontramos, aquí se filtraron unos puntos, no sé por qué no los habrá tomado el algoritmo, puede pasar, esto quiero aclararlo, puede pasar. Aquí básicamente lo que estamos viendo es que el burnout en esta base de datos, pues claramente tiene un rol importante en términos de la afectación de la calidad de vida laboral, particularmente expresada a través del burnout, ¿sí? Vamos, esto es lo que se denomina nube de palabras o word cloud. Ahora vamos a hacer dos tipos de análisis distintos que se denominan análisis de sentimientos y análisis de emociones. Y aquí estamos viendo básicamente, ¿se acuerdan que hablamos de algoritmos supervisados y no supervisados, o de aprendizaje supervisado y no supervisado? Cuando nosotros hacemos análisis de sentimientos, ¿sí?, que nos permite clasificar, en este caso, un documento como positivo o negativo, pues en realidad hacemos un análisis de tipo no supervisado. ¿Por qué? Porque lo que identificamos son palabras dentro de cada documento que me digan, ¿sí?, o que estén clasificadas previamente como positivas o negativas por acuerdo interjueces, ¿sí? Hay palabras, hay un listado de palabras que está clasificado como positivo o como negativo. Entonces lo que hace el algoritmo es ir leyendo documento por documento, va al diccionario, al lexicón, intenta ubicar esa palabra, si no la ubica, desecha el documento, no lo clasifica, va al siguiente, si encuentra palabras, pues entonces lo que va a decir es cuántas palabras positivas tengo y cuántas palabras negativas tengo. Si el documento, ergo el tweet, tiene más palabras positivas que negativas, el tweet va a ser clasificado por este algoritmo como positivo. Si tiene más palabras negativas, va a ser clasificado como negativo. Y el segundo tipo de análisis que hace es lo que se denomina análisis de emociones. Este análisis de emociones es un análisis, pues, digamos, el algoritmo realiza un proceso de aprendizaje supervisado, porque parte de un modelo teórico que es, en este caso, el círculo de emociones de Plotchik. Y este círculo de emociones básicamente nos lleva a tener 4 emociones positivas, 4 emociones básicas positivas y 4 emociones básicas negativas. Nuevamente, el algoritmo lee el tweet, va a buscar al lexicón esa palabra o esas palabras. Si esas palabras están asociadas con una emoción, pues va a plantear, digamos, que en un mismo tweet tenemos emociones tales como ira, como tristeza, como alegría. Si nosotros tenemos mayor cantidad de palabras asociadas a, por ejemplo, digamos, si tenemos mayor cantidad de palabras asociadas a una emoción determinada, pues entonces esa emoción determinada va a permitir clasificar el tweet como tal, ¿sí? Entonces acá tenemos en su mayoría tweets positivos en términos de sentimientos, que hablan también en gran medida de confianza, otros hablan de miedo. No nos olvidemos que en el word cloud apareció el COVID, apareció el estrés, apareció la salud, ¿sí? Hablan de la esperanza también, y hablan de la tristeza y de la ira, ¿sí? En menor medida del asco, de la alegría y de la sorpresa, ¿sí? Entonces podemos decir que este conjunto de tweets, si hablamos de calidad de vida en el trabajo, si hablamos del impacto emocional de las actividades laborales, pues en realidad estamos hablando de personas que están viviendo en un contexto de pandemia, y en ese contexto de pandemia, pues están confiados y confiadas en que, digamos, vamos a salir adelante, pero todavía nos falta una pata, ¿sí? No sé, Felipe, si estamos bien de tiempo o no. Estamos un poquito pasados, pero los asistentes que nos están acompañando, que dicen, terminamos con el fragmento que nos falta. Si están de acuerdo, podemos dejar un pulgarcito arriba y cerramos. No sé qué dices, Martín. Por aquí tengo uno. ¿Están de acuerdo en que cerremos el tema? ¿Unos minuticos más? Sí, yo creo que sí. ¿Sí? Ok, Sí, sí, sí. vale. Lo que no sabemos, y lo voy a hacer rápidamente, es sobre qué nos están hablando, qué nos están diciendo estas personas. Nos están, digamos, expresando que emocionalmente sienten determinadas cosas. En términos de sentimientos,
sienten, digamos, cuestiones fundamentalmente positivas, pero lo que tenemos que averiguar ahora es qué es lo que nos están diciendo. En este sentido, vamos a aplicar un algoritmo que se llama LDA, por Latent Dirichlet Allocation, que nos va a permitir extraer tópicos semánticos latentes, ¿sí?, de ese conjunto de información, ¿sí? Aquí va a demorar un poquitito el algoritmo porque clasifica los documentos y las palabras en tópicos semánticos latentes. Aquí yo estoy trabajando, ya determiné previamente que trabajo con 6 tópicos como tal, ¿sí? Entonces voy a ver de qué me están hablando las personas, ¿sí? De qué me están hablando las personas en torno a, en este caso, al burnout, que es una de las manifestaciones de la calidad de vida laboral. Vamos a ver cuáles son las palabras más frecuentes, ¿sí? Vamos a ver. Y acá tenemos que, aquí tenemos en el tópico número 1, hablamos de cómo se sienten las personas en relación con su trabajo, ¿sí? Las necesidades que tienen. En este caso, hablamos, en el tópico 2, hablamos del tiempo dedicado al trabajo. Hablamos, en este caso, de las demandas, en el tópico número 3. En este caso, hablamos de, digamos, de cómo van a pasar, digamos, este año, cómo es que van a transcurrir los próximos meses. Aquí estamos hablando claramente del COVID y cómo, digamos, ha cambiado cómo cambió la vida en el trabajo. Y por otro lado, lo que tiene que ver con la vida de las personas y sobre todo lo que tiene que ver con el desempleo, ¿sí? Entonces, nos están hablando de estas cosas, nos están hablando de las demandas emocionales en el trabajo, nos están hablando de la carga laboral, nos están hablando de las, digamos, nos está hablando de las necesidades de las personas en el trabajo, del tiempo dedicado, nos están hablando de las demandas emocionales, nos están hablando de la incertidumbre respecto del futuro, nos están hablando del COVID, ¿sí?, de cómo cambió sus vidas el COVID, sus vidas laborales, y el último tópico tiene que ver con el desempleo. Entonces, la calidad de vida laboral para estas personas que emitieron estos tweets, ¿sí?, no sabemos quiénes son estas personas, efectivamente, y acá justamente estoy hablando de la cuestión ética, no sabemos quiénes son, ni tampoco nos interesa. Lo que nos interesa es identificar de qué nos están hablando. Nos hablan del desempleo, de las demandas emocionales, nos hablan de balance vida-trabajo, nos están hablando de la incertidumbre, ¿sí? Todo eso, en este caso, está relacionado con el burnout, que es una de las formas bajo las cuales se expresa la calidad de vida laboral. Y si nosotros vemos acá, vemos que el tópico número 2, ¿sí?, es el que contiene mayor cantidad de documentos. Y el tópico número 2, ¿sí?, el tópico número 2 nos hablaba concretamente del balance, ¿sí?, del balance del tiempo que le dedican las personas al trabajo y a la familia. Es decir, podemos hablar aquí de un exceso, ¿sí? Podríamos interpretarlo como un exceso, podemos profundizar y podemos poner más palabras, digamos, para que esas clasificaciones queden mucho más precisas. Yo estoy haciendo una clasificación intuitiva, pero podemos decir en este caso que la manifestación, en este caso, de la calidad de vida laboral, asociada en este caso con el burnout, tiene que ver fundamentalmente con el desbalance, con el desequilibrio en entre la vida laboral y la vida familiar, sumado, digamos, o en el contexto de la pandemia. Entonces, eso implica básicamente que nosotros ya tendríamos evidencias para poder tomar decisiones en relación con la forma como podríamos equilibrar un poco mejor las cargas laborales, ¿sí?, para las personas que están viviendo esta situación, ¿sí? Con esto básicamente ya termino estos casos. Quisiera discutir y quisiera luego responder preguntas, ¿sí? ¿Qué implicaciones éticas tiene, digamos, lo que tiene que ver con People Analytics? Pues en este sentido, todo lo que tenga que ver con Big Data, en realidad, la dimensión ética está en construcción, ¿sí? Está en construcción. Recientemente salió el marco ético para lo que tiene que ver con la inteligencia artificial en la industria. Si ustedes quieren, les puedo facilitar, digamos, el enlace para ese documento. En realidad, la dimensión ética todavía depende mucho, digamos, de la decisión que tome el analista de datos o el científico de datos, o el analista de datos
relacionados con gestión de talento humano, ¿sí? Hay ciertas cuestiones, por supuesto, que tienen que ver con ciertos marcos legales, en este caso lo que tiene que ver con protección de datos. En el caso de los tweets, no se trabaja con los nombres de las personas, ni con sus edades, ni con dónde están ubicados, ¿sí? Pero todavía muchas cosas dependen en este caso de la decisión individual de cada sujeto. En este sentido, una de las invitaciones también que hacemos desde la maestría, y por eso lo hemos planteado así, es que la ética, que es una asignatura, ética en las organizaciones, que es una asignatura del primer semestre, sea transversal a todo el proceso de formación que proponemos en nuestro programa, ¿sí? Aquí vimos unos casos en los cuales digamos, estamos trabajando desde la perspectiva ética o con la perspectiva ética muy clara, porque estos son, digamos, en el caso de los datos relacionados con las tasas de renuncia, con las tasas de intención de renuncia, son datos internos que jamás se pueden hacer públicos. En este caso son datos, digamos, que se generaron de manera aleatoria, es decir, no son datos de una empresa en particular, es un caso de estudio. Y en el caso en el segundo caso, sobre calidad de vida laboral, yo preparo la base de datos para que ningún tipo de información relacionada con los usuarios que emitieron esos tweets pueda ver la luz. Es decir, nadie más que yo tiene acceso, digamos, a esa información, y de hecho esa información ya la borré, es decir, no la tengo conmigo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque son datos que no son de público dominio. Y como no son datos de público dominio, lo que se denomina Public Facing Information, como no son datos de público dominio, pues simplemente mi deber, mi obligación es eliminarlos, ¿sí? Es decir, no compartirlos, no utilizarlos, ¿sí? No sé qué piensen, no sé si tengan preguntas, si tengan inquietudes al respecto. Yo tengo una pregunta para cerrar, Martín. Ahí veíamos como un tema de programación, como que de pronto esto podría asustar pues a personas que no estemos relacionadas como con el tema de los datos. Pero entonces yo sí quisiera preguntar qué profesiones pues pueden utilizar o se dedican a People Analytics. Pues en People Analytics hay personas, digamos, de profesiones variadas, ¿sí? Hay personas que trabajan desde el campo de las ingenierías, hay personas que trabajan desde la administración o que tienen formación en administración, hay personas, digamos, que tienen formación, como en mi caso, en psicología. Es muy variado, ¿sí? Porque People Analytics es, tal y como lo es la analítica de grandes volúmenes de datos, es un campo de intersección, ¿sí? No es un campo que esté asociado a una disciplina en particular. Por otra parte, no hay que tenerle miedo a la programación, ¿sí? La programación tiene una lógica, ¿sí? Las mismas lógicas que tiene la escritura de un documento, ¿sí? Digamos, aprender a programar es aprender a escribir, tal y como hacíamos en la primaria, digamos, en un cuaderno, que la A con la A mayúscula, la A minúscula, la A en cursiva, en letra imprenta. Es decir, aprender a programar tiene, digamos, tiene esa característica, es como aprender a hablar o aprender a escribir o las dos juntas, ¿sí? No tiene mayor secreto. Y en este sentido, en la asignatura People Analytics, por supuesto, van a tener todo el apoyo, digamos, para poder escribir código, ¿sí? Sin que sea una materia que se dedique exclusivamente a la programación, sino que van a tener todo el soporte y todo el apoyo, digamos, que para que puedan entender la lógica de la programación, al menos en estos casos concretos. Por acá Andrea nos comenta, el resultado que se logra me parece genial. Me deja confundir el cómo llegar a él. Me deja confundir el cómo llegar a él. Pero digamos que una de las una de las grandes respuestas que tenemos hoy en este webinar es que no hay que tenerle miedo a People Analytics, ni a los datos, ni a los temas de programación. Diana Chinchilla nos pregunta, ¿existe un manual de programación? Existen muchos textos, yo les puedo compartir, digamos, Juan Felipe, digamos, les pasó el enlace con el repositorio, yo les voy a pasar información. Existen, digamos, muchos recursos, muchos libros, yo les puedo facilitar libros si ustedes quieren para programar en R. Hay muchos lenguajes de programación, ¿sí?
digamos, yo les puedo facilitar esa información, ¿sí? Hay muchos tutoriales, repositorios, ¿sí? Yo les facilito toda esa información. Por acá Andrea complementa su comentario anterior y dice, imagino que al experimentarlo me ayudará para entenderlo. Y Sin creo que dudas, sí. Estamos de sin acuerdo en dudas, que el tema de datos es experimentación, todo lo que tenga que ver con digital, de eso se trata como, además que no es estático, ¿no, Martín? Es no. muy dinámico y hay que estar muy atento a las tendencias, a los cambios de las audiencias y demás. Por De hecho, acá, de hecho, Felipe, perdón que te interrumpa, uno de los últimos paquetes que, digamos, está relacionado con el campo de People Analytics, ¿sí? Que se llama People Analytics como tal, ¿sí? Y People Analytics Data son dos paquetes que se utilizan en R para este tipo de procesos, salieron en el 2021, en abril y en mayo. Con lo cual estamos, digamos, con lo último de lo último en realidad. súper, súper. Y en adelante toca, o sea, ya es como aprender los conocimientos, aprender como los tips que de pronto podamos tener en la asignatura, Sí, pero de en adelante es seguir en constante capacitación, o sea, engancharnos con los temas. De pronto, yo imagino que en la asignatura Martín tendremos buenas fuentes para consultar de manera posterior y mantenernos actualizados, pero lo más importante es que es un buen punto de partida, ¿sí? Que empezar por entender en qué consiste People Analytics y apropiarse de los datos para la toma de decisiones. Creo que es súper importante. sin Por duda. acá, para cerrar, Jorge nos pregunta, ¿cuál sería la clave para que se pueda implementar People Analytics y sea exitoso? Pues lo primero que hay que tener en cuenta es qué características tiene la organización, ¿sí? Y qué características tienen los procesos de gestión del talento humano dentro de la organización, ¿sí? No todas las organizaciones necesitan de People Analytics, pero sí People Analytics les puede brindar a todas las organizaciones herramientas, digamos, para mm, generar evidencias que permitan decisiones mucho más ajustadas al contexto de la organización, ¿sí? ¿Qué se necesita para tener éxito en la implementación de People Analytics? Pues básicamente la creación o la implementación de un modelo de gerencia, ¿sí? De un modelo gerencial que lleve a que los datos formen parte digamos, a que se genere una gobernanza a partir de los datos, ¿sí? Es decir, que la toma de decisiones no esté basada en la intuición, sino en, digamos, en la información, ¿sí? Es decir, cómo digamos, cómo podemos generar información que nos permita tomar decisiones basadas en evidencia contextualizada. Entonces, básicamente, el modelo de gobernanza es un modelo, digamos, el modelo de gobernanza de datos es un modelo en realidad de gerencia, ¿sí? Desde mi perspectiva, que debería implementarse para que en este caso People Analytics, HR Analytics, Workforce Analytics, Human Capital Analytics, todos los tipos de analítica relacionados con el área de talento humano, recursos humanos, dependiendo del paradigma donde uno se pare, tengan éxito, ¿sí? Es decir, que los datos no sean algo a lo que acudimos cuando ya no sabemos qué más hacer, sino que los datos sean parte habitual del proceso de toma de decisiones. Incorporar, eso es gobernanza, incorporar los datos a la gerencia, ¿sí? Digamos, al proceso de gerencia, al proceso de toma de decisiones, ¿sí? Es decir, pasar de una organización intuitiva a una organización racional, podemos decirlo así, sin llegar a los extremos de la etapa administrativa, ¿sí? Digamos, de principios del siglo pasado. Es decir, un modelo de gerencia del conocimiento. Esa es mi perspectiva, digamos, para darte una respuesta, Jorge, en relación con tu pregunta, para que en este caso People Analytics, la implementación de People Analytics sea exitosa. Martín, por acá Andrea nos deja una reflexión y dice, has dicho algo clave para mí, tomar decisiones con evidencia y no por intuición. Y yo creería que esa es la frase que cierra, con la que cerramos hoy esta jornada. Así es, así debe ser, además de los beneficios y ventajas. Este es, digamos que un abrebocas de esa asignatura que veremos en el segundo semestre de nuestra maestría en gestión del talento humano. Así que, pues para cerrar, Martín, te agradezco muchísimo por acompañarnos, por tu iniciativa. Les agradecemos a todos por haberse conectado incluso unos minutos más para darle cierre a este tema.